Shalom, bendiciones para todos. Dándole gracias a nuestro Padre Celestial por esta nueva semana, este nuevo día. Tener la vida es motivo suficiente para agradecer al Eterno. Y si somos sus hijos, mucho más motivos tenemos para agradecer por ese privilegio, ese honor que nos da nuestro Padre Celestial. Así que en esta nueva semana, con esta materia que hemos comenzado y que hemos titulado El alma o Hanefesh, esperando que dentro de esta materia que es bastante compleja, bastante profunda y donde hay tanto debate, podamos aportar un recurso, podamos aportar una herramienta que le permita que usted pueda avanzar en su desarrollo espiritual, que usted pueda avanzar en su crecimiento personal y que todo eso se traduzca en bendición para su vida. Que de esta manera pueda tomar decisiones más acertadas, que pueda tener más dominio propio, que también lo vamos a estar tratando en su oportunidad, ese control interno y de esta manera una vida en disciplina, para empezar a obedecer y no simplemente tratar de entender para hacer las cosas. Poder hacer que nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar estén alineadas y que de esta manera exista la coherencia en todos nuestros actos será sumamente importante. Así que en esta materia sobre el alma, la semana pasada cuando comenzamos, dentro de todo lo que era la introducción, empecé con una reflexión que considero que tiene que ser algo en nuestra vida de manera como que más regular. Poder reflexionar, poder pensar, poder analizar en frío, en medio del reposo que podemos tener en un momento dado, qué es lo que estamos haciendo y sobre todo qué estamos dejando de hacer. En la medida en que nos vamos haciendo preguntas, evidentemente tenemos que darles respuesta. La carencia de respuestas a tantas preguntas, tantas interrogantes que surgen en nuestra mente, traen como resultado preocupación, angustia, ansiedad, y entramos en medio de una especie de laberinto en nuestra vida, o también nos podemos encontrar en medio de encrucijadas donde necesitamos decidir qué vamos a hacer con nuestra vida. Preguntas como ¿quién soy? Es sumamente importante darle respuesta, porque en la medida en que yo voy conociendo quién soy, también voy a entender mi propósito. Todos nosotros, cuando venimos a este mundo, fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno para cumplir un propósito. Y de allí que el Eterno nos imparte la identidad. Las preguntas que nos formulamos siempre tienen que estar direccionadas en pro de ello. Poder acentuar nuestra identidad, desarrollar nuestro propósito, alcanzar lo más importante. Pero hay una pregunta que pudiéramos hacerlo a una edad temprana y no luego de tantos errores, de tantas fallas, de tantas heridas que venimos arrastrando, de tantas cicatrices, de tantas etapas tristes que son parte de nuestra historia y que necesitamos aceptar. No podemos ignorarlo, no podemos olvidarlo porque va a ser parte de nuestra historia. Pero sí podemos mejorar nuestra vida y poder ir construyendo nuevas páginas de este libro que se llama Nuestra Vida. Y en este libro que es Nuestra Vida, estas nuevas páginas que sean muchísimo mejor, que sean páginas llenas más de expectativa, de esperanza, de aciertos, de tener mayor claridad, optimismo en la vida. Y en ese sentido, creo que hay un momento en el cual nosotros, por X o por Y, nos tenemos que parar frente al espejo y poder formularnos la siguiente pregunta. ¿Me siento bien? ¿Me siento satisfecho con la vida que tengo? ¿Me siento bien? ¿Me siento satisfecho con la vida que tengo?
Cuando me paro frente al espejo, la imagen de la persona que veo es la que yo siempre soñé, era lo que yo esperaba, logré aquello que siempre soñé, que anhelaba. Si no es así y no nos sentimos satisfechos, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir mal, nos podemos sentir a lo mejor bien, pero no plenamente satisfechos. La pregunta que tenemos que formularnos es: ¿por qué no nos sentimos satisfechos? Ya reconozco que no me siento bien cuando miro al espejo, veo una persona de pronto cansada, veo una persona frustrada, veo una persona decepcionada, veo una persona triste, una persona sola, una persona desamparada, veo una persona que todavía tiene muchas interrogantes en la vida, preocupaciones. Veo tantas cosas en el rostro de esa persona. Pero, ¿qué respuesta le estoy dando a todo lo que estoy viendo reflejado en ese espejo para poder superar todo ello? No es que no me sienta bien con lo que yo veo simplemente. Es no me siento bien con lo que veo, pero ¿qué estoy haciendo para mejorarlo? ¿Qué estoy haciendo para no ver reflejada esa imagen? Para no verme confrontado en medio de situaciones es lo que yo debería atender o prestar mayor atención. Porque evidentemente que todos en la vida cometemos errores, tenemos fallas, muchos de los errores guiados por la buena intención, por el buen deseo, muchos errores porque han sido mal interpretados nuestros actos o nuestras palabras. Hemos tenido muchos amigos, pero también surgieron muchos enemigos. Muchas personas nos dieron la espalda, muchos nos apoyan, unos ya no están, unos que llegan nuevos a nuestra vida. Personas que van a estar siempre, personas que están solamente por etapas. El asunto es que la vida es así y entenderla, entenderme, para mí es sumamente importante. Cuando yo me siento bien conmigo mismo, cuando yo me siento que estoy claro con mi identidad, que estoy entendido de mi propósito, puedo sentirme bien donde estoy en camino hacia donde voy. Más allá del pasado, que no lo podemos borrar, no lo podemos quitar, y va a ser parte de nuestra historia, y que mucho de ese pasado es lo que hoy se ha transformado en un recurso para mejorar, para crecer, porque de ese pasado los errores se transformaron en grandes lecciones de vida que nos dieron muchas enseñanzas. Evidentemente ahora vemos las cosas con otro enfoque. Muchos quisiéramos como que retroceder el tiempo cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 20 años y no hacer lo que hicimos. A veces miramos hacia atrás y decimos, ¿qué estaba pensando yo cuando hice esto? O sea, ¿qué me pasó a mí por la mente cuando yo hice esto, cuando yo tomé esta decisión, cuando yo me dejé llevar por esto, cuando no tuve control? O sea, ¿qué había dentro de mí? Bueno, esa es el alma. Un alma que poco a poco va creciendo, va progresando, se va desarrollando. Algunos alcanzan la madurez, otros no alcanzan la madurez. Personas que se quedan ancladas en un tiempo de su vida y no terminan de superar, no se dan cuenta que ya eso pasó. Mucha gente que está viviendo el presente pero con el enfoque en el pasado, lamentándose de lo que perdió, de lo que tenía, o simplemente también lamentándose y sintiéndose culpable por los errores, por la falta, por todo lo que hizo.
El asunto es que dentro del hombre existe ese debate, existe ese conflicto dentro del alma y tenemos que darle respuesta. Un alma sin respuesta es un alma que se va a desenfocar, es un alma que va a estar abierta a cualquier cosa que pueda satisfacer lo que ella necesita, lo que ella anhela, lo que ella quiere. Y necesitamos darle respuestas que sean claras, puntuales, con fundamentos para no seguir cometiendo errores, para no seguir haciendo cosas que mañana nos vamos a lamentar. La rectificación del alma, lo que es el Tikkun Nefesh, es sumamente necesario. Poder llevar a nuestra alma a esa posición original, a esa condición básica, es muy pero muy importante para nosotros porque nos permite poder depurarnos, poder delastrarnos, desconectarnos de tantas cosas que llevamos encima, que ya se ha transformado en un peso imposible de poder llevar. Ya no tenemos la fuerza, no tenemos el ánimo, no tenemos las ganas, no tenemos la edad, no tenemos muchas cosas que antes sí, y que no se hacía tan fuerte ese bolso, ese morral, esa mochila, con tantas cosas que veníamos arrastrando. Llega un momento en que tenemos que soltarla. Llega un momento en que tenemos que liberarnos de ello. Como dice Pablo, despojarnos de todo ese peso que nos asedia, despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, para poder caminar conforme a la Torá y de esta manera entonces poder dar pasos que sean firmes. No necesariamente tienen que ser rápidos, pero sí firmes, sí sólidos. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros crecer, mejorar cada día más. Así que preguntas como ¿quién soy? ¿Y cuál es el propósito de mi vida? Son las que siempre nos hacemos y siempre están allí en el tapete, siempre están allí dando vuelta, ¿no? Y decíamos en la clase previa que cuando hablamos del alma, que tenemos varios niveles del alma. Hay 3 niveles que son básicos y dije que no lo fuéramos a malinterpretar con las definiciones o conceptos de cómo estamos conformados, sino que estamos hablando de lo que hay dentro del alma, Y nosotros dentro del alma tenemos niveles, el nivel básico que es Nefesh, tenemos Ruach, tenemos Neshama, tenemos Hayá y tenemos Yehida. Son 5 niveles. De esos 5 niveles hay 3 básicos, que son los primeros, que son Nefesh, Ruach y Neshama. Nosotros necesitamos que cada día podamos ir subiendo. El Eterno en su palabra a través de Jacob nos muestra que la vida es como una escalera en la cual vamos ascendiendo. Y cada etapa de nuestra vida viene a ser como un escalón. Y dentro de ese escalón vamos a vivir un proceso, 2 procesos, 3 procesos. No sabemos cuánto. Pero dentro de cada proceso hay diversas pruebas. Por lo tanto, las pruebas son partes de un proceso. Entonces, en este escalón, que es esta etapa de mi vida, voy a vivir un proceso, pero a lo mejor con 10 pruebas. O puede ser que viva 2 procesos y en cada proceso diversas pruebas. El asunto es que cada etapa o cada proceso y de allí las diversas pruebas son las que me capacitan para ir a otro nivel. Son las que me preparan para poder subir de nivel, para poder llegar a una etapa mucho mejor. Y voy a llegar sobre la base de lo que previamente en ese escalón o en esa etapa que viví pude construir, pude superar, pude mejorar, pude atesorar. Todo lo que en un nivel o en una etapa yo obtengo como recurso para mi vida, para mi crecimiento personal, para mi desarrollo espiritual, será la base sobre la cual yo voy a empezar a trabajar un segundo nivel o una segunda etapa. En este segundo nivel, en esta segunda etapa, yo voy a descubrir nuevas herramientas, nuevos recursos,
Viviré nuevos procesos, enfrentaré nuevas pruebas. Y así voy a ir subiendo de escalón en escalón, de nivel en nivel. La Torá nos los muestra a través de Jacob, como dije previamente, donde él tiene un sueño, una revelación de lo que es una escalera. Y la escalera le manifiesta lo que va a ser más o menos su vida y cómo se va a venir desarrollando. De igual forma es para nosotros. La vida siempre debe ser un ascenso. Dentro de la Torá no existe como que el tiempo de pausa. La pausa puede ser peligrosa porque puede mostrarnos algo que realmente no es. O sea, la pausa puede ser engañosa porque esa pausa pudiera simplemente estarnos diciendo que vamos retrocediendo, pero silenciosamente, sin darnos cuenta. Cuando yo dejo de crecer, cuando yo dejo de desarrollarme, cuando yo dejo de superarme a mí mismo, debería preguntarme dónde estoy. No sea que sin darme cuenta me esté deslizando y creyendo que me estoy tomando una pausa, resulta que estoy yendo hacia atrás. De allí la importancia de siempre estar evaluando nuestra vida, de siempre estar haciéndonos preguntas, pero también buscar la respuesta de forma apropiada. No todo el mundo nos va a dar las respuestas correctas. Hay personas que nos van a dar las respuestas de acuerdo a lo que ellos consideran, obviando totalmente la vida de uno, sino que lo hacen a través de la vida de ellos. Y muchas veces no es la mejor respuesta, no es el mejor consejo. Hay personas que de pronto pueden dar una respuesta, pero muy limitada porque no conocen todo lo que nosotros vivimos. Y eso es evidente, solo el que él convive con nosotros puede estar en capacidad de comprender la magnitud de lo que nosotros pudiéramos estar viviendo, aunque no está dentro de nosotros, para tener la capacidad de verlo plenamente. La Torá, sin embargo, sí nos muestra un consejo, una orientación, una guía apropiada, correcta, profunda de lo que podemos estar viviendo en nuestra vida. No en vano, el Eterno permite que muchas cosas que hicieron hombres y mujeres que aparecen plasmados a lo largo de la historia bíblica queden allí reflejadas para que a través de ella podamos aprender, nos podamos nutrir. Nos nutrimos de sus aciertos, pero también nos nutrimos de sus fallas, de las cosas que hicieron bien, pero también de las que hicieron mal. Todo ello se transforma en un material importante, un material de apoyo para nuestra vida y poder extraer las grandes riquezas que dentro de la misma hay para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo. Así que decíamos que tenemos esos 5 niveles de nuestra alma y también decíamos que dependiendo del nivel, la capacidad de percibir el mundo. O sea, cuando pasamos de un nivel a otro, lo que veíamos o cómo veíamos las cosas en este nivel no va a ser la misma como la vamos a ver en otro nivel. La manera como yo veo en este nivel básico las cosas, cuando yo pase a otro nivel en mi alma, siendo renovada, procesada, todo esto, esta nueva etapa, este nuevo nivel, me va a permitir tener una visión, una percepción mucho mejor. Y es evidente, no es igual cuando usted quiere ver la ciudad desde planta baja, en el edificio donde usted vive, a cómo se puede ver la ciudad desde un segundo piso. Pero si usted vive en el piso número 10, la forma de ver la ciudad es mucho más amplia. El que está viendo del piso 10 la ciudad en comparación con el que está en planta baja, el que está en planta baja está muy limitado, solamente ve lo que tiene de frente en su nivel y una cosa le obstaculiza a la otra. En cambio, tener una visión desde arriba nos permite poder superar esos obstáculos
y poder captar todo un panorama mucho más amplio. Así pasa también en nuestra vida. Y eso que vamos viendo nos permite tomar mejores decisiones, nos permite desarrollar esa sabiduría para poner en práctica lo que vamos aprendiendo y de esta manera poder ser más certeros, más asertivos dentro de lo que es la toma de decisiones y así poder caminar muchísimo mejor. Así que nuestra vida diariamente, como enseñan los rabinos, este Olam Nisionot o este mundo de las pruebas es donde estamos viviendo y donde nos estamos desarrollando. Por eso, un líder, un guía, es como si estuviera en un piso más arriba que un creyente que está en un piso más abajo. La capacidad de ver, la visión, el panorama que capta un guía, un líder, es mucho más amplio que el creyente. Es igual que un padre. La visión que tiene del mundo es mucho más amplia que el niño que tiene 3 o 4 años. Entonces, poder hacerle ver a alguien que está en un plano inferior en relación a posición para que esté entendido de lo que hay más adelante y que de esta forma debería tomar decisiones es muy difícil. Lo que tú ves desde arriba, el de abajo no lo ve. Y como no lo entiende, entonces su alma es la que toma la decisión de qué hacer. Si se guía por lo que desde arriba le están diciendo que no ve y que le genera dudas, le genera angustia, le genera temores, le genera cualquier cantidad de emociones o sentimientos en su ser, o se guía por lo que cree y sigue avanzando. El asunto es que va a tomar una decisión, sea activa o sea pasiva, pero son decisiones. Lo más apropiado sería dejarnos guiar. Sería lo más apropiado. El problema es que nosotros, en nuestra estructura mental, la manera de concebir al mundo no nos permite eso. No somos propensos, no somos predispuestos a que otra persona en una posición y en condición mucho mejor pudiera guiarnos. En algunas cosas los permitimos. Nosotros permitimos la guía en todo aquello que no nos genere un conflicto. Todo aquello que sea sencillo, fácil de digerir, de aceptar, que no me golpee, que no me afecte, que no me genere conflicto, yo puedo asumir la orientación o el consejo de alguien. Pero cuando ese consejo o esa orientación choca con mi criterio, choca con mis puntos de vista, con mi estructura, mi mecanismo de defensa reacciona y simplemente puede rechazarlo para asumir lo que a su criterio cree y seguir de esta manera actuando conforme a la visión que posee. No solamente eso, sino que cuando tu manera de guiarte es basado en lo que internamente tiene mucha fuerza de control, de dominio en tu vida, siempre tus decisiones van a ser ajustadas a ello. Por eso decíamos la semana pasada en la clase que hay una forma, y con esto comenzamos todo lo que quiero plasmar en esta nueva clase, algo que se conoce Yalejet Ain Shayach, Yalejet Ain Shayach, que traduce como caminar con ojos ajenos, caminar con ojos ajenos. Los sabios de nuestro pueblo nos enseñan que toda persona es formada para que al usar todo aquello que aprende pueda construirse. O sea, nosotros estamos siempre en un proceso de construcción. De allí que la Torá se transforma para nosotros cuando es bien aplicada. Cuando le estamos obedeciendo, estamos haciendo imún,
O sea, no estamos entrenando en la palabra, nos estamos ejercitando en la palabra, para que nuestra alma entonces vaya adaptándose a lo que la Torah establece y de esta forma caminar en santidad, caminar como un hombre espiritual. Ahora, de esta manera en que la persona está siendo formada, está siendo instruida y de allí se va construyendo, la persona puede ir alcanzando su mayor comprensión de lo que es su identidad y con ello el propósito. En ese transitar irá afrontando retos y desafíos, los cuales harán que crezca si toma decisiones conforme a la Torá, y sólo así podrá ver su mundo interior. Dentro de nosotros, nuestra alma, internamente es como si tuviera un mundo interior, lo que se conoce como Olam Penin. Olam Penin, o el mundo interior, es donde se basa tu criterio, tu estructura mental, tu sistema de creencia, la forma como tú concibes todo. Ese mundo interior es el que hace que tú puedas hablar o actuar de una forma que dentro de tu mundo interior la concibe. Por lo tanto, tú puedes tener un mundo interior distorsionado y ver las cosas totalmente diferente a la verdad, pero esa es tu realidad. Tu mundo interior crea una realidad y de esa manera es como tú ves, de esa manera es como tú evalúas, como tú juzgas. Los juicios valorativos que tú tienes de ti mismo y del mundo están basados en tu mundo interior. Si tu mundo interior se ha construido correctamente, se ha construido apropiadamente, tendrá la capacidad de ver las cosas mucho mejor. Pero si tu mundo interior se ha venido construyendo de forma inapropiada o incorrecta, entonces la manera de ver, la manera de percibir el mundo es totalmente desfasada, totalmente desenfocada. Y eso va a traer como resultado que las decisiones tuyas evidentemente no sean las mejores. Por ejemplo, muchas personas que necesitan la aprobación de otros para actuar, producto de sus complejos, de sus traumas, problemas de baja autoestima, por muchos motivos. El asunto es que la persona para dar un paso necesita la aprobación de otros para sentirse seguro, confiado en lo que está haciendo. Si no, tiene mucha inseguridad, mucha angustia por lo que vaya a hacer. Este tipo de persona, la manera de verse a sí mismo y al mundo muchas veces de acuerdo a lo que otro tiene como criterio. Entonces tú terminas caminando conforme a los ojos de otras personas, no los tuyos. Y de allí lo que se conoce como Yalejet Ain Shayat, o caminar con ojos ajenos. Tú no sacas tus propias conclusiones, tú no tienes tu propio criterio, sino que como dice la mayoría, tú haces. Para no crear conflicto, tú cedes frente a otros. Producto de tus inseguridades, lo que otro pueda decir para ti tiene más valor que tu propio punto de vista. Como tienes problemas de baja autoestima, entonces lo que otro pueda decir te motiva o te desanima. Todo depende de lo que la otra persona te diga. Entonces, tú eres el resultado de lo que todo el mundo dice, opina, cree, piensa del mundo, y por allí tú te guías. Esa es tu referencia, esa es tu brújula. Lamentablemente, tú no te estás desarrollando, porque tú eres dependiente de todo ello. Es como estar en una condición de ibur, de feto, que a pesar de que eres otro ser humano, estás conectado a través de un cordón umbilical que pudiéramos llamarlo X,
porque es de donde tú te alimentas y ese es el que te guía. Cuando tú llegas a cierta edad, te das cuenta que has vivido la vida de otras personas, más no la tuya. Tú has vivido de acuerdo a lo que este dijo, lo que al otro deseó, lo que este opinó, la carrera que a este le gustaba, pero nunca tuviste la capacidad de decidir por ti mismo, sino que otros fueron los que decidieron por ti. Y eso origina un vacío muy fuerte, porque a la final tu vida o tu mundo interior es parte de lo que todo el mundo construyó, de lo que todo el mundo depositó en tu vida. O sea, tú abriste las puertas de tu alma a que todo el mundo colocara allí cosas. Y no debería ser. No debería ser. Ahora, si la Torá, si la palabra del Eterno, que es perfecta, nos guía, el mundo interior que vamos a construir es mucho mejor. El mundo interior que vamos a desarrollar es mucho más fuerte, mucho más sólido. Está ajustado a principios, está ajustado a fundamentos. Y eso es lo importante. Porque los principios, los fundamentos son inalterables, no cambian. Todo lo demás está siempre en un proceso de cambio, en medio de transiciones. Pero los principios, los fundamentos establecidos por el Eterno no. Son constantes, son inalterables. Entonces, nuestro mundo interior debe construirse sobre esos fundamentos. El Mesías lo manejó de esta forma. Es como el hombre que está construyendo su casa sobre la roca y otro sobre la arena. ¿Qué pasa con el que construye su casa sobre la roca? Que cuando viene el río con ímpetu se mantiene firme, pero el que la construyó sobre la arena, cuando viene el río con ímpetu, cae y grande es la ruina. Y él lo compara al hombre que obedece a la palabra y al hombre que no la obedece. No dice que el río no te va a golpear, sino que como tu mundo interior es sólido, es fuerte, cuando venga el río no te mueve, no te sacude, te puedes mantener firme en ello, como la palmera. Mientras que el que construye su mundo interior totalmente desconectado de la palabra, cuando venga el río con ímpetu, va a ser grande su ruina. Y esto es lo que nosotros podemos entonces tomar en consideración a la hora de cómo queremos construir nuestro mundo interior. Yo quiero caminar a través de los ojos de quién o de qué, para que de esta manera podamos llevar nuestra vida mucho mejor. Por eso es que en este transitar de la vida vamos afrontando esos retos y esos desafíos, los cuales harán que nosotros podamos ir creciendo, podamos ir avanzando, si tomamos decisiones conforme a la Torá. Y eso es lo que va a permitir que nuestro mundo interior sea mucho más sólido, mucho más fuerte, y tener una visión de lo que está externamente ajustado a la verdad y no a la realidad. Si las decisiones son tomadas por factores externos, que son los que te indican qué hacer o son los que te indican qué no hacer, entonces estás caminando con ojos ajenos. Eso es Yalejet Ayin Shayah. Porque esto está impidiendo que tú logres ser y te transformas en un objeto de otros. Cuando tú dices, bueno, yo quiero hacer esto, y una persona te dice, no lo hagas por esto, que no. Inmediatamente tú terminas cediendo frente a lo que otro te está diciendo, que de pronto no tiene un fundamento, pero es su punto de vista. Entonces tú estás caminando con los ojos de esa persona, no con los tuyos. Es como la persona que sin tener tolerancia
quiere que todos caminen de acuerdo a su juicio. Esa es una persona que le está colocando sus ojos a otros para que todos caminen como yo veo el mundo, para que todos caminen como yo concibo el mundo. El problema es que si yo concibo el mundo o veo el mundo de forma errada, cuando yo quiero que todos lo vean como yo, estoy extendiendo mi error en ellos. Y ellos van a cometer errores igual o peores que yo. Porque cada quien vive en una condición. Y de acuerdo a esa condición, tú vas a estar expuesto a muchas cosas en la vida. Esto nos indica que caminar con ojos ajenos te está mostrando qué tan dependiente eres tú de aquel que te está guiando. Qué tan dependiente eres tú de aquel que es el que te dice qué hacer o qué no hacer. Nuestro deber, en el caso mío como autoridad, como guía, es mostrar la Torá y respetar las decisiones que cada quien toma. Muchas veces las personas confunden dar un consejo con dar una orden. Cuando tú das un consejo y la otra persona no actúa conforme a tu consejo, ¿cómo te sientes? Si tú dices, bueno, pero ¿para qué vino a pedirme un consejo si a la final hizo como él quiso y no hizo lo que yo le dije? Tú te estás sintiendo dueño de la vida de esa persona. Entonces tu consejo no era un consejo, tu consejo era una orden. Pero cuando tu consejo tú lo das y esa persona termina haciendo lo que desea y puede ser diferente a tu consejo y tú no te sientes mal por ello, entonces estarías haciendo lo correcto. Ustedes se preguntarán, ¿y si la persona tomó una decisión incorrecta y el consejo que usted le dio era el correcto? ¿Qué pasa? Va a pasar que a través de ese error va a tener que aprender y va a tener que crecer. Es como los padres. Muchas veces los padres quieren que sus hijos actúen, hablen y prácticamente vivan conforme a lo que el padre desea. Es como que el padre quiera vivir a través de su hijo. Y eso es un error. Porque el hijo se tiene que ir construyendo de acuerdo a lo que internamente posee al ser creado. Y como no hay dos personas que sean iguales, si tú tratas que él viva a través de lo que tú tienes, estarías afectando lo que él tiene. El deber sería ver qué hay dentro de él y conforme a lo que hay dentro de él poder orientarlo. O sea, viendo a través de lo que él tiene, no de lo que yo tengo. Porque lo que yo tengo no es compatible para él. Porque esa es mi carrera y esta es mi vida y yo fui creado bajo unas condiciones y él bajo otras condiciones. Entonces yo tengo que colocarme en su lugar para poder entender su mundo y de esta manera poder orientarlo con mi madurez, con mi formación. Pero mi madurez y mi formación va a ser útil si yo puedo darle una lectura apropiada al mundo de él, si puedo tomar en cuenta sus condiciones. Se lo pongo de esta manera. Es como el padre tiene su hijo, crece su hijo, ahora su hijo se casa y también tiene un hijo. Entonces ya este padre no es padre, ahora este padre es abuelo. Entonces está el abuelo, está el padre y está el hijo. El hijo está actuando de una forma y el padre lo está viendo y de pronto no hace nada. O de pronto hace algo.
Entonces el abuelo quiere intervenir. Y entonces el abuelo dice, oye, pero no dejes que él haga esto o permite que haga esto. Entonces el padre, que conoce a su hijo, entonces dice, no, no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo y déjalo tranquilo. Entonces el abuelo se siente mal y el abuelo apela a lo siguiente: yo tengo más experiencia que tú, porque yo te crié a ti. Yo parí 5 muchachos. Yo sé lo que es criar. Yo sé y lo que yo estoy viendo no es así. Tú apenas tienes ese niñito, tú no tienes experiencia, tú no tienes madurez, estás equivocado. Y con esa lectura de toda esa historia, asumen que tienen la razón. Y que su experiencia y todo el currículum que están presentando es motivo suficiente para que el hijo críe al suyo a través de los ojos de su padre. Lo que su padre está ignorando es que él fue creado con elementos diferentes a como el hijo fue creado y su nieto también fue creado. Y que el tiempo en que él vivió y las condiciones que enfrentó son diferentes a las condiciones y el tiempo que vivió su hijo, y mucho más diferente a las condiciones y el tiempo que vive su nieto. Entonces él quiere como que secuestrarlos y llevarlos a su tiempo y a sus condiciones. Y eso es anacrónico. De esa manera no puede guiar de manera objetiva, de manera efectiva a otra persona. Porque lo que yo viví en mi tiempo, bajo mis condiciones, y lo que yo tuve que enfrentar como obstáculos, con barreras, no son las que están enfrentando esta generación. Para nada. Es otra mentalidad, es otro mundo. Mientras que de pronto, en mi generación, hoy salía un teléfono y a los 5 años venía otro. Y yo recuerdo los primeros celulares parecían un ladrillo, era como así. Eso casi como llevarlo en un morral. Ahora tú ves que un celular es una cosita de nada. Entonces antes ese celular podía durar años. Ahora tú compras un teléfono celular y cuando tú estás abriendo la caja y tú estás lleno de emoción, es espectacular, qué bello, mira el celular que tengo, enciendes la televisión y en la televisión están promocionando uno más nuevo que el que acabas de comprar. O sea, los tiempos que estamos viviendo son tan acelerados que tú no terminas de adaptarte a lo nuevo que está saliendo cuando ya viene algo que lo supera. O sea, no llegas a tener como una estabilidad, porque estamos viendo los tiempos tan acelerados que tenemos que ir como que a ese ritmo, y ese ritmo nos lleva loco. O sea, nosotros queremos que el chofer baje la velocidad a todo esto. Porque antes nosotros podíamos disfrutar el paseo porque íbamos poco a poco, nos bajamos en el parque, nos tomamos la foto, nos subimos, nos comamos algo, nos tomamos algo por aquí, comimos por allá, vamos viendo todo el parque, todo el entorno y lo disfrutamos. En este tiempo no es así, en este tiempo todo es una locura. Es todo rápido, todo acelerado. Entonces queremos que ese nieto viva conforme a mi tiempo y mis condiciones. Imposible. Si lo trata de hacer, no se va a adaptar a su tiempo y a sus condiciones. Va a quedar desfasado. O sea, esa mentalidad anacrónica existe. Y eso se puede llevar en cualquier área de la vida. O sea, así como un padre ve de esa manera, también un guía, también un pastor. Porque así son las cosas. Entonces necesitamos ir construyendo un mundo interior lo suficientemente sólido, y para que tenga solidez debe ser a través de principios y fundamentos conforme a la Torá que no cambian. Eso sí se mantienen para toda la vida. En cambio, los criterios, las modas, todo eso cambia.
Y muchas modas se repiten y otras desaparecen por completo. Y así van viviendo en el mundo. Pero los principios y los fundamentos no. Dice el salmista, si quitamos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Si quitamos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Porque el fundamento es lo que le da solidez a lo que tú estás construyendo y eso te genera confianza. Eso te genera confianza. Y si tú estás construyendo con fundamentos que son antisísmicos, tú vas a poder superar los movimientos en la vida. ¿Por qué? Porque tu edificio se va a mover con ellos. Por eso en la vida es importante esa flexibilidad que viene a ser la base de la tolerancia. Porque si tú construyes el edificio totalmente rígido, cuando hay un movimiento en la tierra, el edificio se cuartea y se viene abajo. Pero cuando tú tienes tolerancia, tú empiezas a construir las cosas con esa flexibilidad. O sea, yo doy un consejo, ahora la persona decide si lo acepta o no. Yo te doy mi opinión, tú verás qué vas a hacer con ella. Pero yo tengo que aceptar que la gente no puede pensar igual que yo. Y por eso no tengo que sentirme mal. Ese es su derecho. Y yo tengo que respetarlo. Cuando nosotros vemos en las redes sociales, hay personas que escriben algo y hay unos que te aplauden y unos que te critican. Y hay gente que se siente mal porque la gente te critica. La crítica parte del mundo interior de la persona. Si tú estás bien entendido, si tú estás bien claro, que estás construyendo sobre un fundamento sólido, lo que digan en favor o en contra no te debe afectar. Porque tú estás transitando con lo que tienes dentro, no lo que hay de afuera. Se lo pongo de esta manera. Es como un barco. Un barco está hecho para que pueda navegar por las aguas. Y él tiene que enfrentar las aguas. Y ese barco va navegando. El problema es que el agua se meta al barco. Mientras que el agua se mantenga afuera, el barco puede navegar. Pero si el agua se mete, ahí vamos a tener problemas. Nosotros somos, digamos que algo así, como un barco que tenemos que navegar. Mientras que las aguas, que pueden ser los comentarios, los puntos de vista, los criterios de otro, se mantengan de lado afuera, no hay ningún problema. Pero si dejamos que entren, entonces sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra alma no tiene ese control, no tiene esa fortaleza, ese dominio propio. Y cuando nuestra alma no tiene esa fortaleza, no tiene ese dominio propio, entonces sucede lo siguiente. Afuera, las condiciones van a crear estímulos. Las condiciones que están afuera crean estímulos. Esos factores externos van creando estímulos. Y esto tú lo vas a captar a través de tus sentidos. Tus sentidos son los receptores de todo lo que el mundo o los factores externos muestran, te dan, te imparten, te suministran. Y eso crea un estímulo en tu vida. Ese estímulo de lo que está afuera, cuando entra o cuando le permitimos entrar, entonces crea en nosotros ese sentimiento o esa emoción frente a este estímulo. Nuestro sentimiento, nuestra emoción frente a un estímulo. Y nuestro sentimiento o nuestra emoción frente al estímulo, si no tenemos dominio propio, si no tenemos control, va a generar una reacción. Quiere decir que nosotros necesitamos tener control para no reaccionar, para no ser impulsivos.
para no ser arrastrados por un sentimiento o una emoción. No es que con la Torah no tenemos emociones o no tenemos sentimientos, no, porque la misma Torah te dice que tú tienes que amar al Eterno con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y a pesar de que el amor es verdad que es una decisión, está plagada, está cargada de sentimientos. Pero son sentimientos o son emociones basadas en la Torah, no en factores externos, no en estímulos producto de condiciones que son ajenas a lo que hay dentro de tu mundo interior. Es como una persona que tiende a irarse muy rápido. Esa es su reacción. Es iracundo. Esa es su manera de reaccionar. Pero una manera de reaccionar frente a ¿qué? A factores externos que no tolera, que no acepta, que rechaza, que permite que entren, y cuando entran, entonces sacude sus sentimientos y emociones, ¡pum!, viene la reacción, y la reacción es la rabia, la reacción es la forma como se expresa, la manera como actúa, y dice o hace cosas que ofenden y que dañan a otros. Esta persona tiene que aprender a controlar sus reacciones. ¿Cómo? Teniendo dominio propio de sus sentidos para saber qué permite que entre y qué permite que no entre al barco. Usted tiene que saber qué debe entrar y qué no debe entrar, para que de esta forma, entonces, empecemos a controlar las reacciones. Dice la palabra: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Esto significa que puede haber un evento externo que de pronto tú no provocaste, pero estás allí presenciándolo, y frente a este evento que tú estás viendo y por lo tanto está entrando a través de ese sentido, puede estar creando un sentimiento en ti. Y viendo la situación te da rabia, te llena de ira, pero tú tienes control y no reaccionas frente a ese evento, sino que te quedas tranquilo, que te quedas sereno y puedes verlo desde lejos. No intervienes, no te afecta, no te vas por todo el camino peleando contigo solo por lo que sucedió, o peor aún, peleando con los que te acompañan por lo que acabas de ver. Entonces los que te acompañan en el vehículo, que no tienen culpa de lo que tú viste, son los que van a pagar los platos rotos o son los que van a pasar el mal rato con tu reacción frente a algo que tú viste. Ejemplo: vas en el vehículo y tú eres el tipo de persona que quiere llegar rápido siempre. ¿Okay? Tú no eres tolerante a estar en la calle, en ese particular. Entonces, en el camino te encuentras que el tráfico está muy fuerte y te encuentras la cola o la fila de carros. Y eso casi no avanza. Al principio tú estás tranquilo. Cuando ves que ya lleva 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos y tú ves que no estás avanzando, dentro de ti es como una olla que está como que a fuego lento. Hay unos que de pronto reaccionan más rápido, pero hay otros que pongamos que sea a fuego lento. El asunto es que eso por dentro está agarrando calor, se está elevando la temperatura, se está elevando la temperatura, se está elevando la temperatura, hasta que llega un momento en que tú reaccionas, tú explotaste. ¿Qué sucede? ¿Qué culpa tienen tu esposa, tus hijos, por esa fila, por esa cola que no te permite avanzar? Ellos no tienen culpa. Entonces ellos tienen que pasar el mal rato, producto de que tú no toleras, que esa es una condición que se escapa de tus manos. Aprender que hay cosas que se escapan de nuestras manos
y que debemos mantener el control. Es importante en la vida. Entender que el mundo no gira conforme a tu criterio. Que las cosas se dan de una manera que no siempre va a ser como tú deseas, como tú piensas. Y eso es importante. ¿Qué sucede cuando dentro de ti la olla de presión se llama sentimientos? Entonces desde afuera hay alguien que crea ese estímulo por lo que te dice o por lo que hace y tú ves, y está golpeando esos sentimientos, está afectando esos sentimientos y evidentemente va a haber una reacción. Cuando tú tienes esa carencia, cuando tú tienes ese vacío, cuando tú tienes esa necesidad de que te amen, de que te quieran, entonces todo lo que está alrededor te puede afectar para bien o afectar para mal. Cuando tú tienes esa carencia, cuando tú tienes ese vacío, entonces una persona empieza a decirte o empieza a actuar de acuerdo a tu mundo interior, tú abres la puerta. Y frente a eso, entonces tu olla de presión que se llama sentimiento empieza a subir y vienen las reacciones. ¿Qué sucede? Estás cometiendo el error de lo que decíamos anteriormente. Tú estás viendo a través de los ojos del sentimiento. Cuando yo empiezo a explicar sobre este punto y digo que siempre debemos tener control de los sentimientos, que tenemos que aprender a controlar, a dominar las emociones, hay personas que reaccionan de una forma que simplemente muestran que los sentimientos son los que dirigen su vida por completo. No, pero es que así no puede ser. No, pero es que no estoy de acuerdo. No, More, pero es que usted, oye, muy fuerte eso. Ya eso me está diciendo que esa persona no tiene la capacidad de controlar sus emociones. Ya me está diciendo que él ve el mundo de acuerdo a los sentimientos. Que los lentes para ver las cosas son los sentimientos. Y evidentemente, siempre las condiciones que sean favorables a esos sentimientos lo pueden satisfacer, pero va a cometer muchísimos errores, porque una persona guiada por sentimientos, una persona guiada por las emociones, no ve con objetividad, porque hay algo más poderoso que tú en tu mundo interior que te controla y tú simplemente reaccionas frente a ello. Entonces, cuando tus sentimientos son los que te guían, los que te dominan, va a ser muy duro. Veamos cómo, dentro de la misma escritura, muestra ese control que se debe tener. Vemos el Eterno pidiendo a Abraham que sacrifique un hijo. Vemos el caso de Esdras con Nehemías cuando van a entrar, todo lo que piden en relación a quiénes son los que tienen que entrar. Cuando los discípulos dicen al Mesías, bueno, pero deja que me despida de mis padres, y sin embargo dicen, no, sígueme, o deja que entierre a los muertos, no, deje que los muertos entierren a sus muertos, síganme. Es una persona, o vemos casos de personas que conforme a la Torah tienen un control, un dominio de los sentimientos, porque están entendidos de ese panorama. En cambio, la persona que se guía por los sentimientos, su realidad es una pared que está de frente, que simplemente son sus emociones y sus sentimientos. Y no ve más allá de esa pared, no ve más allá de ese velo. Así que todos nosotros necesitamos guía, necesitamos orientación, y para eso tiene que ser la Torá. La Torá nos va a aportar esos recursos que nos van a permitir irnos construyendo en la medida que usamos todas estas herramientas. Y que para caminar conforme a la Torá necesitamos un guía, necesitamos alguien que pueda orientarnos, formarnos, ayudarnos. Pero esta persona que va a cumplir esa labor tiene que ser alguien procesado, tiene que ser alguien con formación, tiene que ser alguien con madurez, porque si no,
tanto esa persona como yo vamos a seguir en los mismos errores. Porque esta persona, de acuerdo a su mundo interior, que no ha sido procesado, simplemente va a mostrar sus errores y de los cuales yo me voy a alimentar. Y entonces es un ciego guiando a otro ciego a donde van a parar. Pero cuando el guía es alguien con madurez, es alguien procesado, es alguien que va construyéndose conforme a la Torá, te va a decir las cosas conforme a la Torá, no conforme a lo que tú quieres oír, no conforme a lo que es tu necesidad, porque tu necesidad puede ser la consecuencia de algo que la está originando. Y esta persona, este guía, va a atacar es la causa, no la consecuencia. Si tú quieres no tener problemas con un árbol, tú no cortas las ramas, tú vas a la raíz del árbol. Un guía, un líder con madurez, con procesos, con formación, siempre va a la raíz, no a las ramas. Entonces, cuando este hombre tiene esta capacidad, evidentemente va a ser de bendición para tu vida, porque te va a decir las cosas tal cual como los principios y fundamentos los rigen. En cambio, cuando un líder no tiene formación, cuando un líder no tiene esta capacidad, entonces lamentablemente se puede transformar en tu enemigo. Porque él va a querer complacerte, él va a querer decirte lo que tú quieres oír, él va a pensar en el dolor que puede generarte lo que te va a decir, pobrecito, no, me da cosa, me da lástima, va a ser muy fuerte para él, mejor no le digo nada, que lo descubra solo. No, le estás haciendo un daño. Tu deber es que a través de la madurez tú tengas la capacidad de saber cómo decir las cosas. Tener la sabiduría no para ser sincero, sino para saber cómo ser sincero. Y de esta manera mostrarle el camino y decirle, yo te estoy viendo en esta condición y si sigues de esta forma te vas a estrellar, te vas a ir por un abismo. Yo te sugiero que tomes esta decisión o que lo hagas de esta forma y te evitas este daño. Ya tú cumpliste como líder y como guía. Lo que la otra persona haga será su decisión. Si lo hace conforme a lo que tú le dijiste, bendito es el Eterno, te sientes bien. Si lo hizo diferente a como tú le diste el consejo, tú tienes que respetar que esa es su decisión y ser tolerante con eso. Tolerante no es ser indiferente. Tolerante no es mirar para la derecha cuando tú estás obrando para la izquierda. Tolerante es respetar que esa persona tiene un libre albedrío y que lo que decide es de acuerdo a lo que la persona quiera o desee. Y que eso, si el Eterno lo permitió, yo también tengo que permitirlo. De pronto no es la voluntad del Eterno, tampoco puede ser a lo mejor mi voluntad, porque yo veo que lo que está haciendo está mal. Pero esa es su decisión, esa es su vida y tengo que respetarla. Esperemos que de ese error pueda aprender y extraer una gran lección de vida para que para la próxima tome mejores decisiones. Si no es así, va a tener que seguir pasando por muchos conflictos en la vida. Sobre todo las personas cuando son muy sentimentales, las personas cuando son muy emotivas, producto de sus carencias, producto de sus vacíos, personas que necesitan con urgencia tener a alguien a su lado, una pareja. Estas personas lamentablemente en la vida van a sufrir muchísimo. Porque los lentes de los sentimientos son tan fuertes, tienen un peso tan grande en su vida, que todo lo filtran a través de los sentimientos. Todo lo pasan por allí. Y eso es dañino porque en la vida los grandes rabinos nos enseñan que nosotros tenemos que aprender a tener equilibrio. En lo único que podemos no tener equilibrio y hacerlo de manera excesiva es con la humildad. La humildad es lo único que no tiene límite. Todo lo demás tiene que ser con equilibrio. Así que poder expresar, poder
enseñar, poder transmitir una verdad que sea de bendición a la vida de otras personas es sumamente importante, pero conociendo el mundo interior de cada uno, teniendo la capacidad de ver qué es lo que puede existir dentro de la vida de estas personas. Por eso es que el Mesías fue tan efectivo. El Mesías fue tan efectivo porque a la hora de hablar, de enseñar, él dice que él podía percibir lo que había en el corazón de ellos. Y dice, y viendo lo que había en el corazón de ellos, les dijo, o viendo lo que había en el corazón de ellos, les exhortó, o les expuso, o los confrontó. Si yo ignoro lo que hay en ese mundo interior, ¿cómo yo les puedo dar un consejo apropiado? Es como si una persona que se siente mal, que está enferma, llegue a mi consultorio y yo siendo médico estoy frente a él y él se siente y él me diga, me siento mal. Y yo le digo, ok, ajá, ¿y qué es lo que siente? No, dígame usted, ¿qué es bueno para lo que yo siento? Bueno, pero es que yo desconozco lo que lo siento. Bueno, imposible. Nosotros necesitamos saber de qué es lo que está padeciendo para poder dar un diagnóstico. Y en función de eso, entonces, es que se le va a colocar un medicamento, un tratamiento. Al punto que para poder hacerlo, a pesar de lo que la persona dice, se pasa por exámenes, se pasa por pruebas para ver internamente lo que hay en el cuerpo de esta persona y dar el tratamiento apropiado. En el plano espiritual es igual. Para poder guiar, para poder orientar, para poder ayudar, nosotros necesitamos entrar en ese mundo de esa persona. No sacarlo de ese mundo. Entrar en ese mundo para poder entenderlo y saber qué es lo que está pasando para dar el consejo, la orientación, la opinión apropiada. Es tan así que cuando vemos nosotros en las Escrituras, en Esdras capítulo 7, Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10, dice la palabra, porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para poder inquirir la ley del Eterno y cumplirla, y para enseñar en Israel. ¿Qué hizo primero? Preparó su corazón, inquirió y cumplió la palabra, y luego la enseñó. Una persona que no ha preparado su corazón, que no vive conforme a la Torá, ¿cómo enseña la Torá? Su alma no procesada, su alma no renovada va a ser un gran enemigo. Porque él va a empezar a orientar, a guiar, de acuerdo a lo que su alma determina. Y lo que nuestra alma determine no puede ser el factor o el elemento para poder orientar o guiar a alguien. Tiene que ser a través de nuestro hombre interior, a través de nuestro Neshama, para ver las cosas como son. Porque nuestra alma puede tener una visión equivocada. Y bajo esa visión equivocada, yo voy a dar un consejo, voy a dar una opinión. Y evidentemente va a ser errada y voy a desviar a esa persona. Pero cuando yo preparo mi corazón y tengo control de esa alma, dominio propio de esos sentimientos, esas emociones, y yo inquirido en la palabra y cumplo con esa palabra al momento de enseñarla, al momento de instruir, al momento de aconsejar, al momento de orientar, lo voy a hacer muchísimo mejor. Voy a establecer los principios, los fundamentos que son. Le voy a mostrar una verdad. Tener la sabiduría para saberla mostrar, porque estoy entendido de lo que internamente hay en esa persona y qué es lo que predomina, y de esta manera poder ayudarlo.
Esto nos indica que necesitamos conocernos internamente. Por eso es que el alma del hombre, los grandes sabios, lo ven como si fuera un mundo. Por eso se habla del mundo interior. Cuando una persona va a una yeshiva a estudiar, a formarse, cada vez que llega a clase, siempre el rabino, una de las expresiones que utiliza como para darle la bienvenida es que puedas ver tu mundo interior. Que tú puedas ver tu mundo interior. O sea, que tú puedas comprender, que tú puedas entenderte. Porque en función de eso es que tú vas a empezar a construirte. Tú vas a empezar a dar respuesta. Tú vas a empezar tu búsqueda. Tú sabes qué es lo que necesitas para mejorar, para crecer, para desarrollarte, y en función de eso estableces tu búsqueda. Ahí te vas a empezar a construir, ahí vas a empezar a avanzar, ahí vas a empezar a desarrollarte. Pero si no es así, vas a estar dando vueltas en un desierto. Uno de los puntos que necesitamos para ello es saber usar el libre albedrío. Lo que conocemos nosotros como Ofesh Beirá o libre albedrío está basado en la toma de decisiones que nosotros ejecutamos cuando yo tomo una decisión, basado en que tengo una voluntad. Y conforme a esa voluntad yo decido. Pero mi decisión puede ser para bien o para mal. Por lo tanto, yo necesito que internamente exista unos parámetros que sean correctos, verdaderos, y por ello los fundamentos de la Torá, para que en el momento en que yo ejerza esa voluntad para tomar decisiones conforme a mi libre albedrío, sean para mi bien, sean para mejorar, para crecer, para construirme, así sean dolorosos, porque muchas decisiones generan dolor. Cuando a través de la Torá nos damos cuenta que hay cosas que nosotros necesitamos dejar, necesitamos cortar, ya no puedo hacer esto o no puedo hacerlo de esta forma, y saber también qué es lo que yo puedo hacer. En la medida en que yo voy conociendo mi fortaleza y las voy alimentando, evidentemente yo voy a poder luchar contra mis debilidades. Pero la forma de luchar apropiadamente contra mis debilidades es no dejando que los factores externos estimulen mi debilidad que está en lo interno. Y así evito la reacción. Si yo puedo dejar de alimentar lo que internamente es mi debilidad, entonces yo no voy a tener esas reacciones que me dañan, que me perjudican. Entonces el dominio propio es lo que me permite controlar esos estímulos. El enemigo siempre va a crear condiciones o factores externos que traigan como resultado estímulos para alimentar esa debilidad, eso que te daña, eso que te afecta. Y más adelante vamos a ver lo que es la inclinación al mal y la inclinación al bien. Ese Yetzer Hará o el Yetzer Hatov, que es alimentado y que internamente se están manejando ambos. No en vano, el Eterno a través del profeta dice claramente: dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Si tú aprendes a hacer lo bueno, lo correcto, estás nutriendo tu alma a través de principios que el Eterno establece para regir tu vida y que están siendo implantados en tu hombre interior, en tu Neshama. Cuando esto es implantado en tu Neshama y es una revelación, entonces su alma se ve ligada a ello y caminas conforme a la voluntad del Eterno. Repito, dice la Escritura: dejemos de hacer lo malo, aprendamos a hacer lo bueno. ¿Cómo yo puedo aprender a hacer lo bueno, lo correcto, lo apropiado?
cuando yo tengo principios y fundamentos que yo estoy recibiendo de parte del Eterno como revelación o por revelación. Cuando estos fundamentos, estos principios, el Eterno me los revela, entonces quedan implantados en mi hombre interior y eso me impulsa por compromiso, porque internamente está esa fuerza para caminar conforme a ello y tengo control de mi alma que también se va a ajustar a ello. De esta forma, entonces mi alma empieza a ser renovada porque es producto de la revelación de estos principios, que es diferente a tener conocimiento de los principios. No es igual una persona que conoce los principios a una persona que tiene revelación de los principios. Cuando yo tengo revelación de los principios me rigen la vida. Yo vivo comprometido a ello, yo camino conforme a esos principios. Pero cuando yo lo que tengo es un conocimiento de los principios, yo sé lo que es el principio. Yo conozco el principio, estoy entendido el principio, pero yo no camino conforme a ello. No me siento identificado con ello, no tengo compromiso con esos principios, pero yo estoy entendido. Entonces el principio yo lo sé, pero vivo de espalda al principio. Hay personas que conocen las escrituras, pero es letra muerta, porque lo que tienen es conocimiento, no tienen revelación. Como no tienen revelación, esa palabra no se hace vida dentro de sí. Esa palabra no tiene vida dentro de su ser. Como no tiene vida dentro de su ser, es muerta, porque lo que está es alojado en el intelecto. Entonces usted le puede decir, no, la escritura dice, y la persona le responde, sí, la palabra dice, y lo dice aquí, y lo dice allá, y lo dice por acá, y también fulano lo dice, y eso es así, eso es verdad. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero si sabe todo esto, ¿por qué no vive conforme a eso? Porque lo que tiene es un conocimiento en el intelecto, en su mente. Cuando se tiene revelación, y esa revelación queda implantada en nuestro hombre interior, usted camina comprometido con esa palabra, usted camina en plena obediencia con esa palabra, y eso es lo que hace que usted sea un hombre espiritual, un hombre espiritual. Pero esta persona que tiene conocimiento simplemente es un hombre carnal, porque su alma lo domina, porque su alma es la que toma decisiones, porque su alma es el que lo guía, porque dentro de sí, en su mundo interior, hay un criterio que está bien enraizado, que está bien fuerte allí. Y eso necesita ser renovado. ¿Cómo lo plantea el Mesías? ¿Cómo enseña el Mesías sobre esto? Y más adelante lo voy a explicar mucho mejor cuando empecemos a estudiar en la clase de la destrucción de fortaleza. El Mesías lo plantea de esta forma. Nuestra mente, que está dentro de lo que es nuestra alma, nuestra mente es como una especie de vasija. Él lo llama odre. Nuestra mente es como un odre. Y ese odre, por años, ha venido recibiendo, ha sido el recipiente de algo. Este odre viejo, si recibe un vino nuevo, que viene a ser la revelación de la palabra, lo va a quebrar. ¿Por qué? Porque el odre es su mente. Y ya usted tiene una forma de hacer las cosas, usted tiene hábitos, usted tiene costumbres, usted tiene un criterio, usted tiene un punto de vista, usted tiene una estructura mental que es su odre, un sistema de creencias que es su odre. Y si yo le vengo a decir algo diferente, dentro de sí usted colapsa. O sea, su odre se quiebra. Entonces, este odre tiene que ir siendo procesado, para que pueda recibir el vino nuevo.
de esta manera es más o menos como el Mesías lo plantea para que podamos entender nuestra mente, que es muy compleja. Por eso es que se habla que el alma es un mundo interior, de lo profundo que es. Cosas que ya está dentro del alma, que dicen los rabinos que nosotros ignoramos, pero que están allí de esa manera inconsciente hasta que llegan a un punto en que algo las activa y despierta. Entonces, nosotros tenemos el libre albedrío. Y basado en lo que es el Hofesh Beirá, o el libre albedrío, nosotros tomamos decisiones. Ahora, ¿qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que nos guía para tomar decisiones? Es lo importante. Saber de dónde parten mis decisiones, saber en qué están basadas mis decisiones. Y de esta forma es que podemos nosotros actuar. Ahora, ¿qué sucede? El Eterno que nos creó y que nos conoce y conoce a este mundo desde su principio hasta su final, dice lo siguiente: yo coloco delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Y ahora queda de nuestra parte escoger. Nadie con sentido común, siendo inteligente, va a decir, bueno, yo escojo la muerte y la maldición, me parece una buena opción. Nadie lo va a hacer. Todo el mundo, así sea la persona más insensata, va a decir, yo escojo la vida, yo escojo la bendición. El asunto es que nuestras acciones, el asunto es que nuestras palabras son las que van a determinar cuál fue realmente nuestra elección interna. O sea, lo que internamente tenemos como mundo expresa su decisión a través de lo que hablamos y a través de lo que hacemos. O sea, para conocer lo que internamente hay una persona y cuál fue la decisión que tomó, lo que tengo que ver es qué dice o qué hace. De la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir que la boca expresa lo que internamente hay en grandes cantidades. Dice la Escritura, por los frutos los conoceréis. Quiere decir que a través de mis frutos las personas saben qué hay dentro de mí. Entonces, más allá que la persona diga, yo escogí el bien, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué dice. Y eso es lo que nos va a comprobar o nos va a dar como veracidad cuál fue su decisión. Si en verdad optó por el bien o optó por el mal. Lo que va a realmente a reflejar o mostrar cuál fue nuestra decisión es lo que nosotros expresamos, que viene a ser el resultado de lo que internamente es nuestra base. Si yo veo que dice la Escritura, esto es el bien, este es el mal, esta es la bendición, esta es la maldición, la vida y la muerte, necesitamos entender que actuar fuera la palabra no es simplemente ignorarla, no es simplemente que, bueno, no lo hice y punto, no me pasa nada. Eso es una forma muy simplista y hasta infantil de pensar. Nos tenemos que dar cuenta que cada decisión es de vida o muerte, que cada decisión en nuestra vida es de bendición o maldición. Ignorarlo es caminar con los ojos cerrados. Y eso va a hacer que cometamos muchos errores. Por eso es que el compromiso con la Torá es lo que nos garantiza la vida y la bendición. Un pueblo perece por falta de conocer aquello que está en la palabra y que el Eterno nos transmite o nos muestra cuando nos la revela. Dice la Escritura, en los días de los profetas, dice en un momento dado, dice, no había visión frecuente
porque no había revelación de la palabra. Cuando no hay revelación de la palabra, estamos frente a un mundo de puros ciegos. Ciegos tratando de tomar el buen camino sin tener la capacidad, la facultad que le permita poder elegir apropiadamente. Esa incapacidad de ese sentido nos hace estar en una condición en la cual nuestra vida está en riesgo. Por eso es que necesitamos, y por ello es que es tan importante, y por eso es que el mismo Eterno establece que va a colocar hambre y sed de la palabra. Por eso dice que este mundo se va a llenar de la gloria del Eterno a través de la palabra. Porque lo que está en la palabra es su voluntad expresada en letra. Y para nosotros es importante. Es lo que nos va a permitir realmente renovar nuestra mente, transformar nuestra vida, no adaptarnos a este mundo. Dice la palabra en Romanos 12.2, 12.1 y 12.2 en Romanos, y siempre he dicho que me parece una cita bíblica tan importante, que nosotros no nos podemos adaptar a este sistema, porque este sistema nos está llenando la cabeza de cosas que no son, pero que al alimentar nuestra alma y nuestra alma abrazarlas, se va a transformar en nosotros en una necesidad. Y esa necesidad te va a exigir, te va a demandar. Y cuando tú quieras traer la palabra, esa misma alma se va a resistir a ella y va a mostrar argumentos o va a ser altiva frente a ello. Y por lo tanto lo va a rechazar. Para nosotros es vital conocer la verdad, porque la verdad nos va a hacer libre. ¿Libre de qué? Libre de un alma esclava. Por eso es que para el Eterno no es solamente sacar a un pueblo de Egipto. Lo más importante es sacar a Egipto de la mentalidad del pueblo. No tener una mente de exilio es sumamente importante. El asunto es que era un pueblo que su mentalidad se desarrolló pensando como esclavo. Entonces, ¿cómo vive una persona libre? Ellos no lo sabían porque nunca habían sido libres. O por lo menos esa generación no. Entonces no saben cómo se actúa, no saben qué es ser libre. Producto de ese desconocimiento, su forma natural era pensar, hablar y actuar como esclavo. Nosotros necesitamos procesar nuestro ser para depurarnos de ese Egipto, de ese sistema, de esas condiciones que han creado un mundo interior, una estructura, un sistema de creencia contrario a la Torá. Y que sin darnos cuenta, estamos trayendo a nuestra vida muchas cosas que no deberían ser. Y por eso es que hay tantos errores, por eso es que hay tantos desaciertos. Por eso, como decía al principio, cuando estás frente al espejo, ¿qué ves? ¿A quién ves? Porque ese es el resultado de lo que internamente tú posees. Y en función de eso caminaste y tomaste decisiones hasta llegar a donde tú estás en este momento. Por eso, renovar la mente tiene que ser la tarea más importante de nuestra vida. Descubrirnos, saber nuestro mundo interior, tener la capacidad de renovarlo, de procesarlo, es vital. Para culminar, y luego vamos a ir profundizando más en esto, hay cinco cosas que yo considero muy pero muy importantes al momento de hacer uso del libre albedrío para tomar una decisión. 5 cosas que yo considero muy importantes al momento de hacer uso del libre albedrío para tomar una decisión. La primera, que siempre
nos identifiquemos con nuestro hombre interior y no con nuestra alma. O sea, que lo que vamos a hacer no sea ajustado a nuestra alma, a nuestro corazón, a la necesidad, a la carencia, al vacío, a lo que yo quiero. No, no sea en función de lo que yo quiero, sea en función de lo que yo debo, sea en función de lo que yo debo, no de lo que yo quiero. Segundo, enfocarnos en un trabajo de conocernos a nosotros mismos. Enfocarnos en un trabajo de conocernos a nosotros mismos. Saber nuestras virtudes, saber nuestras fortalezas, conocer nuestras debilidades, conocer nuestras carencias, saber qué hay internamente. Tercero, que el sistema no sea que determine mi manera de ver las cosas. Como dice Pablo en Romano, no adaptarnos a este sistema, no adaptarnos a este mundo. Yo no puedo ser esclavo de este sistema. Cuarto punto. Obedecer por encima de entender. Obedecer por encima de entender. Obedecer por encima de entender. Para que empecemos a alimentar nuestro hombre interior y dejar de alimentar nuestra alma. Alimentar nuestro hombre interior y dejar de alimentar nuestra alma. Y por último, tener revelación de la voluntad del Eterno para que se transforme en la nuestra. Tener revelación de la voluntad del Eterno para que se transforme en nuestra voluntad. Yo considero que con estas 5 cosas o estos 5 elementos vamos a hacer uso del libre albedrío de forma apropiada, de forma correcta. Puede ser que exista otro elemento, pero son los 5 que yo consideré en este momento y que pienso que es sumamente importante. Así que cada día debemos trabajar en nuestra alma. Y lo dijimos en una clase previa, ella tiene diversas facultades y la facultad afectiva, el área afectiva, es la que más necesitamos trabajar. Los sentimientos, las emociones, las motivaciones, las pasiones son las áreas que debemos tratar, las áreas que debemos trabajar. Si no, imposible. Esto nos indica que el enemigo más grande que tenemos nosotros para alcanzar ese desarrollo espiritual, para alcanzar ese crecimiento personal, no está afuera, está dentro de nosotros. Y es un alma no renovada, un alma no procesada, un alma no guiada por la palabra. Por eso es que Pablo llama a ese tipo de personas hombres carnales, que siendo creyentes, el alma es la que lo guía. Y el hombre carnal es visto como alguien tibio. Y dice la Escritura que eso le produce náuseas al Eterno. Porque el tibio no está definido, no tiene un criterio sólido, no camina ajustado a una verdad, él se inventa su propia verdad. Y esto trae como consecuencia que sea de doble ánimo. Una persona que se guía por el alma, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra, hoy hace una cosa, mañana hace otra. Es como el niño con los antojos, que quiero comer esto, quiero comer aquello, lleva para ir para allá, oye. Es una persona que tiene un alma que no posee control. Y eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por lo tanto, esta clase de esta materia que hemos titulado el alma es para poder ir trabajando en función de todo aquello que internamente nosotros necesitamos identificar, necesitamos conocer
para poder trabajar, para poder renovar, para poder transformar. Para finalizar la clase, haga una lista para usted mismo, haga una lista de 10 cosas que usted considere conforme a la palabra que usted necesita cambiar. Haga una lista de 10 cosas que usted considere conforme a la Torá que usted necesita cambiar. Y colóquela en un lugar donde usted siempre la vea, y ese va a ser su reto, su desafío. Trabaje en función de ello, para que tenga ese objetivo o esos 10 objetivos bien claros allí. Porque una forma de poder resolver los problemas es identificar el problema. La única manera de resolver un problema es cuando yo lo identifico, cuando sé que está causando el problema. Y entonces usted siéntese con calma. Trate de pensar, ¿no?, en función de lo que establece la Torá, y mire hacia sí mismo. Y cuando usted tenga esa lista de lo que usted considere, estas son 10 cosas o 10 áreas de mi vida que yo tengo que mejorar, que están relacionadas con mi conducta, con mis actitudes, con mi comportamiento. Después que usted tenga esas 10, hable con las personas más cercanas que están con usted. Sea su esposo o su esposa, la persona que esté más cercana a usted. Y usted pregúntele, ¿qué cosas crees tú o ves tú que yo debería cambiar? Y vea si esas cosas son iguales a las que usted tiene en la lista. Si son iguales a las que usted tiene en la lista, quiere decir que ya la gente está viendo que lo que internamente usted tiene como error ya es vida, ya es parte de su vida. Porque ya los otros también lo identifican. Y esa lista, con estas 10 cosas, son las que usted va a empezar a trabajar. Empiece a trabajar. Enfóquese en eso. Si usted logra mejorar, cambiar, superar esas 10 cosas, entonces usted está avanzando muchísimo y va a empezar a ver no solamente los cambios en su vida, sino que va a ver cómo otros aprecian los cambios en su vida. Eso va a mejorar mucho su relación consigo mismo y con el entorno. Así que le dejo eso como consejo. Ya usted verá si lo hace o no lo hace. Pero le doy como consejo, haga esa lista. Identifique el problema. Esas 10 cosas, esas 10 áreas de su vida que usted considera que le causan problema, y trabaje con ellas. Identifique el problema para saber contra qué va a tener que batallar, va a tener que luchar. Bueno, nos vemos en la próxima clase.